¿Qué secreto se ocultaba tras los sueños de un rey poderoso? ¿Qué valentía desafió el rugido de las bestias hambrientas? Hoy, en Creciendo con Cristo, desenterramos la asombrosa historia de Daniel en el corazón de imperios olvidados. Prepárense para un relato donde la fe se enfrenta al poder terrenal y la profecía revela el destino de las naciones. Nuestra historia se despliega inicialmente en el corazón de la imponente ciudad de Babilonia, una metrópolis que en su apogeo eclipsaba a todas las demás. Bajo el cetro del formidable rey Nabucodonosor II, imaginen una urbe de proporciones épicas, donde las construcciones de ladrillo cocido se elevaban hacia el cielo como testimonio de la ambición humana. Las murallas, consideradas una maravilla del mundo antiguo, eran tan anchas que permitían el tránsito de carruajes en su cima, protegiendo un laberinto de calles bulliciosas, mercados exóticos y templos dedicados a una miríada de deidades. Los legendarios jardines colgantes, una maravilla de la ingeniería y el paisajismo, ofrecían un respiro de verdor en medio del entorno urbano, un testimonio del poder y el capricho del monarca. El majestuoso río Éufrates serpenteaba a través de su corazón, no solo proporcionando sustento y rutas comerciales, sino también reflejando la grandiosidad de los palacios y los zigurats que se alzaban a sus orillas, como torres escalonadas buscando alcanzar las estrellas. En este crisol de culturas y poderío, un evento trascendental, la caída de Jerusalén, había traído consigo una ola de cautivos, hombres, mujeres y niños desarraigados de su tierra natal, Judá. Entre estos desterrados, un grupo de jóvenes destacaba no solo por su linaje noble, sino también por una inteligencia aguda y una profunda fe en su Dios, el Dios de Israel. Uno de estos jóvenes era Daniel, cuyo nombre en hebreo significaba Dios es mi juez, un nombre que resonaría a lo largo de su vida y sus experiencias en tierra extranjera. Junto a Daniel se encontraban sus tres entrañables amigos, Ananías, Misael y Azarías. Estos jóvenes, unidos por lazos de amistad y una herencia compartida, habían sido arrancados de la familiaridad de su hogar y arrojados a un entorno cultural y religioso completamente ajeno. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, se aferraron a sus creencias con una resolución admirable. Nabucodonosor, un rey no solo conocido por su poder militar, sino también por su astucia política y su interés en el conocimiento, ordenó que de entre los cautivos se seleccionaran a los jóvenes más prometedores, aquellos que demostraran intelecto y buena apariencia. Estos serían instruidos en la lengua aramea, la lengua franca del imperio, así como en la vasta sabiduría y las complejas ciencias de los babilonios, incluyendo su literatura, su historia, sus matemáticas, su astronomía y, crucialmente, sus artes adivinatorias. El propósito era integrarlos en la administración del imperio, convirtiéndolos en servidores leales al rey. Así comenzó la extraordinaria aventura de Daniel y sus compañeros en un mundo que les era completamente ajeno. Un mundo lleno de oportunidades, pero también plagado de desafíos a su identidad y a su fe. Imaginen el profundo choque cultural que experimentaron estos jóvenes. Pasar de las colinas y los valles de Judá, con sus tradiciones ancestrales y su enfoque monoteísta de la fe, a la opulencia deslumbrante de los palacios babilónicos, adornados con oro reluciente, intrincados relieves y piedras preciosas traídas de los confines del mundo conocido. Aprender una lengua extraña, con sus giros idiomáticos y su rica literatura. Sumergirse en el estudio de la astrología, la observación de los cielos con la creencia de que los movimientos de los astros influían en los asuntos terrenales, y las artes adivinatorias, la interpretación de sueños y augurios que eran una parte integral de la toma de decisiones en la corte babilónica. Era un cambio de vida radical, una inmersión total en un sistema de creencias y prácticas que contrastaba fuertemente con todo lo que habían conocido. Sin embargo, en medio de esta vorágine cultural,
Daniel y sus compañeros se mantuvieron firmes en sus convicciones religiosas, decididos a no contaminarse con las costumbres y los rituales que iban en contra de los mandamientos de su Dios. Esta firmeza, esta determinación silenciosa pero poderosa, pronto los pondría a prueba de maneras inesperadas, revelando la profundidad de su carácter y la fortaleza de su fe en un entorno que buscaba constantemente moldearlos a su propia imagen. Un día, en los aposentos reales de Babilonia, el poderoso rey Nabucodonosor fue perturbado por un sueño de una intensidad tan vívida y enigmática que al despertar lo había olvidado por completo. Sin embargo, la profunda sensación de su importancia, la convicción de que este sueño contenía un mensaje crucial, lo atormentaba sin descanso. Incapaz de recordar los detalles pero consumido por la ansiedad, el rey convocó a sus magos, astrólogos, encantadores y caldeos, la élite de los sabios de Babilonia, aquellos que se jactaban de poseer la capacidad de interpretar los misterios del universo y los designios de los dioses. Con una demanda inusual y sin precedentes, Nabucodonosor exigió no solo la interpretación del sueño, sino también que le revelaran el sueño mismo. Imaginen la consternación y la desesperación que debieron embargar a estos hombres supuestamente sabios. ¿Cómo podrían adivinar los intrincados detalles de una visión que se había desvanecido de la memoria del propio rey? Su fracaso estrepitoso, su incapacidad para cumplir con esta exigencia aparentemente imposible, desató la furia real. En un acceso de ira incontrolable, Nabucodonosor promulgó un decreto terrible y draconiano: la ejecución sumaria de todos los sabios de Babilonia. Una medida extrema que sumiría a la ciudad en el terror y la desesperación, amenazando con extinguir la sabiduría acumulada del imperio. Cuando esta terrible noticia, este edicto de muerte inminente, llegó a oídos de Daniel, quien también estaba incluido en la categoría de sabio por su servicio en la corte, actuó con una sabiduría y una humildad que contrastaban fuertemente con la furia del rey y la desesperación de sus colegas. En lugar de ceder al pánico, Daniel se acercó a Arioc, el capitán de la Guardia Real, el hombre encargado de llevar a cabo la macabra tarea de ejecutar a los sabios. Con respeto y calma, Daniel solicitó una audiencia con el rey, pidiendo tiempo para poder reflexionar y quizás, con la ayuda de su Dios, revelar el misterioso sueño y su significado. Arioc, quizás impresionado por la serenidad y la confianza del joven hebreo en medio del caos, accedió a su petición y lo llevó ante Nabucodonosor. El rey, intrigado por la audacia de Daniel, le concedió el plazo solicitado. Daniel regresó rápidamente a los aposentos donde él y sus 3 amigos residían, y juntos, en un acto de profunda fe y dependencia divina, elevaron sus voces en ferviente oración al Dios de Israel. Buscaron con humildad la guía, la sabiduría y la revelación necesarias para desentrañar el misterio que tenía en vilo a todo el imperio babilónico. Y la respuesta a sus plegarias no tardó en llegar. En una visión nocturna, mientras Daniel dormía, el velo entre el mundo terrenal y el reino espiritual se descorrió. El misterio del sueño de Nabucodonosor se desplegó ante sus ojos con una claridad sorprendente, revelando no solo las imágenes oníricas, sino también su intrincado significado. Al despertar, Daniel se encontró en posesión de un conocimiento que había eludido a todos los sabios de Babilonia. Al día siguiente, con una valentía admirable y una confianza que emanaba de su conexión con lo divino, Daniel se presentó ante el temible rey, un joven cautivo, sin más armas que su fe y la verdad revelada, de pie ante el monarca más poderoso de la tierra. Sin dudarlo ni por un instante, con palabras claras y precisas, Daniel describió el sueño con una exactitud asombrosa, una estatua colosal, de una magnificencia imponente, cuya cabeza resplandecía con el brillo del oro puro.
Su pecho y sus brazos estaban hechos de plata noble, su vientre y sus muslos de bronce reluciente. Sus piernas eran de hierro fuerte y resistente, pero sus pies eran una extraña y frágil mezcla de hierro y barro cocido. Daniel no se detuvo en la mera descripción de la imagen. Con una sabiduría que trascendía su juventud, interpretó cada parte de la estatua, revelando una profecía que abarcaría siglos de historia. La cabeza de oro, explicó Daniel, representaba al propio Nabucodonosor, y la gloria incomparable de su reino, el primer gran imperio de una sucesión de poderes mundiales. El pecho y los brazos de plata simbolizaban un reino posterior, inferior en esplendor al babilónico, que ascendería al poder tras la caída de Babilonia. El vientre y los muslos de bronce anunciaban la llegada de un tercer imperio, aún más extenso en su dominio, que subyugaría la tierra conocida. Las piernas de hierro, fuertes y capaces de aplastar y quebrantar, hablaban de un cuarto reino, caracterizado por su poderío y su dureza implacable. Y finalmente, los pies, esa extraña amalgama de hierro fuerte y barro quebradizo, representaban un reino dividido, internamente débil y sin la cohesión necesaria para perdurar. Pero la revelación más impactante, la que contenía el destino final de todos los imperios terrenales, aún estaba por llegar. Daniel describió cómo una pequeña piedra, cortada no por manos humanas sino por una fuerza divina, se desprendía y golpeaba la estatua precisamente en sus débiles pies de hierro y barro. El impacto era devastador. La estatua entera se hacía añicos, desmoronándose hasta convertirse en polvo fino que el viento se llevaba sin dejar rastro. Y esa piedra, explicó Daniel con una autoridad profética, representaba el reino eterno de Dios, un reino que no sería establecido por la fuerza de los ejércitos, ni por la astucia de la política humana, sino por el poder divino. Este reino celestial destruiría y reemplazaría a todos los imperios terrenales, estableciéndose para siempre como un dominio eterno e inquebrantable. La reacción de Nabucodonosor ante esta asombrosa revelación fue de total asombro y profunda reverencia. Reconoció la veracidad innegable de las palabras de Daniel y la grandeza incomparable del Dios que él servía, el Dios que podía revelar secretos ocultos y predecir el curso de la historia con tanta precisión. En ese instante trascendental, el destino de Daniel en Babilonia dio un giro radical. El joven cautivo, que había estado al borde de la ejecución junto con los demás sabios, fue elevado a una posición de inmenso poder y prestigio. Nabucodonosor lo nombró gobernador de toda la vasta provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios, los mismos hombres que momentos antes habían estado condenados a muerte. Y Daniel, en su nueva posición de influencia, no se olvidó de sus leales 3 amigos. A petición suya, Ananías, Misael y Azarías, ahora conocidos por sus nombres babilónicos de Sadrac, Mesac y Abednego, también fueron puestos en puestos de administración importantes dentro de la provincia, demostrando la lealtad y la amistad que los unía incluso en las circunstancias más extraordinarias. Pero la relativa tranquilidad que Daniel y sus amigos habían alcanzado en la corte babilónica no duraría para siempre. El corazón humano, a menudo susceptible al orgullo y la vanidad, pronto sembraría las semillas de un nuevo conflicto. Nabucodonosor, en un acto de autoengrandecimiento, y quizás para consolidar aún más su poder y la unidad religiosa de su imperio, erigió una gigantesca estatua, completamente hecha de oro puro, en la llanura de Dura. Luego, convocó a todos los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los funcionarios de las provincias para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. Proclamó un edicto real, ordenando que en el momento en que sonara la música de la trompeta, la flauta, el arpa, la lira, la zampoña, la dulzaina
y todo tipo de instrumentos musicales. Todos los pueblos, naciones y lenguas debían postrarse y adorar la estatua de oro. Una prueba de lealtad absoluta que pondría a nuestros héroes en una situación límite, obligándolos a elegir entre la obediencia al decreto real y la fidelidad a su Dios. Cuando el sonido ensordecedor de la orquesta llenó la llanura, la multitudinaria asamblea se postró en señal de adoración ante la imponente estatua dorada que brillaba bajo el sol babilónico. Sin embargo, en medio de esta demostración de sumisión unánime, 3 figuras permanecieron erguidas, desafiando con su silencio y su firmeza la orden directa del rey. Eran Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos inseparables de Daniel, quienes se negaron rotundamente a doblar sus rodillas ante ningún otro dios que no fuera el Dios de Israel. Su acto de desobediencia civil, motivado por una profunda convicción religiosa, era un desafío directo a la autoridad del monarca más poderoso del mundo. Un acto de valentía increíble cuyas consecuencias podrían ser terribles. Algunos caldeos, celosos de la influencia que estos jóvenes hebreos ejercían en la corte, no tardaron en denunciarlos ante el rey, acusándolos de desacato a su edicto. Furioso ante esta flagrante desobediencia, Nabucodonosor mandó llamar inmediatamente a Sadrac, Mesac y Abednego. Con el rostro enrojecido por la ira, les ofreció una última oportunidad para retractarse de su desafío. Les preguntó si era cierto que no servían a sus dioses ni adoraban la estatua de oro que él había levantado. Les advirtió sobre las terribles consecuencias de su persistencia, preguntándoles con sarcasmo, ¿qué dios sería capaz de librarlos de su ardiente horno de fuego? Pero la respuesta de los 3 jóvenes fue firme, valiente e inquebrantable. Oh, Nabucodonosor, no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Si nuestro Dios, a quien servimos, tiene poder para librarnos del horno de fuego ardiente y de tu poder, oh Rey, Él nos librará. Y si no, sépaselo, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Su fe inquebrantable y su total confianza en la providencia divina resonaron en la sala del trono, dejando al rey atónito ante tal determinación. La ira de Nabucodonosor no conoció límites ante esta firme negativa. Ordenó que el horno se calentara a una intensidad 7 veces mayor de lo normal, una medida extrema, diseñada para infligir un sufrimiento inimaginable. Luego, ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego, arrojándolos así atados a las voraces llamas. Pero en medio de este acto de furia y aparente triunfo de la autoridad real, ocurrió un evento que desafió toda lógica y expectativa, un milagro que dejaría una marca imborrable en la historia. Cuando Nabucodonosor se acercó al borde del horno incandescente y miró dentro, sus ojos se abrieron con horror y asombro indescriptible. No vio a 3 hombres consumiéndose en las llamas, reducidos a cenizas en un instante, sino a 4 hombres caminando libremente en medio del fuego, sin sufrir daño alguno. Y lo más sorprendente de todo era la apariencia del 4.º hombre, cuya figura resplandecía con una luz sobrenatural, semejante a la de un hijo de los dioses. Atónito y lleno de un temor reverente, el rey se acercó aún más al horno y gritó, con voz entrecortada, «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan». Y para asombro de toda la multitud congregada, los 3 jóvenes salieron del fuego, ilesos, sin que sus ropas estuvieran quemadas, ni un solo cabello chamuscado, ni siquiera con el olor característico del humo. Este milagro poderoso, presenciado por toda la corte babilónica, tuvo un impacto profundo e inmediato en el corazón y la mente de Nabucodonosor. Reconoció la grandeza y el poder incomparable del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, el Dios que podía enviar a su ángel para proteger a sus siervos fieles, incluso en medio de la prueba más ardiente.
En un cambio radical de su anterior decreto, el rey promulgó una nueva ley, ordenando que cualquiera que hablara mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sin importar su pueblo, nación o lengua, fuera descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros. El paisaje religioso de Babilonia había sido transformado una vez más por la fe inquebrantable y el testimonio milagroso de estos 4 hombres. Sin embargo, la historia de Daniel, en los cambiantes paisajes políticos de la antigua Mesopotamia, no terminó con este asombroso acto de liberación. Tras el largo y tumultuoso reinado de Nabucodonosor, el panorama político de Babilonia comenzó a transformarse gradualmente. Eventualmente, el reinado de Nabucodonosor llegó a su fin, y con el paso del tiempo, el imperio babilónico comenzó su lento pero inexorable declive. Llegaron al poder nuevos reyes, cada uno con sus propias ambiciones y debilidades, y con ellos surgieron nuevos desafíos para Daniel, cuya sabiduría y reputación trascendían los cambios de liderazgo. Uno de estos reyes fue Belsasar, un monarca que, en lugar de aprender de la historia y honrar al Dios Todopoderoso, demostró una arrogancia imprudente y una falta de respeto por lo sagrado. En un acto de ostentación y sacrilegio, Belsasar ofreció un gran banquete para 1000 de sus nobles, durante el cual ordenó que se trajeran los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Estos objetos sagrados, una vez dedicados al servicio del Dios de Israel, fueron profanados al ser utilizados para beber vino en medio de la orgía y la celebración pagana. En medio de esta atmósfera de impiedad y desenfreno, un evento inexplicable y aterrador interrumpió bruscamente la festividad. De repente, apareció una mano humana espectral que comenzó a escribir unas misteriosas palabras en la pared encalada del salón del banquete. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El terror se apoderó instantáneamente del rey y de todos sus invitados. Sus rostros se demudaron, sus risas se silenciaron, y el bullicio de la fiesta se convirtió en un silencio sepulcral lleno de temor. Nadie entre los sabios y astrólogos de Babilonia pudo descifrar el significado de esta escritura enigmática, aumentando la angustia y la confusión en la corte real. Finalmente, en su desesperación, el rey Belsasar recordó a Daniel, cuya sabiduría y su reconocida capacidad para interpretar sueños y visiones eran bien conocidas incluso bajo el nuevo régimen. Daniel fue llamado a la sala del banquete, y con una valentía y una integridad que lo caracterizaban, se presentó ante el rey tembloroso. Sin temor a las consecuencias, Daniel reprendió a Belsasar por su falta de humildad y su profanación de los objetos sagrados. Luego, procedió a interpretar la misteriosa escritura en la pared. Mene, explicó Daniel, significaba que Dios había contado los días de su reino y le había puesto fin. Tekel significaba que Belsasar había sido pesado en la balanza divina y había sido hallado falto. Uparsin significaba que su reino sería dividido y entregado a los medos y los persas. Y tal como Daniel había profetizado con valentía, esa misma noche, el ejército medo y persa invadió Babilonia, y el rey Belsasar fue asesinado. El poderoso imperio babilónico cayó en manos de un nuevo poder, marcando un cambio drástico en el paisaje político de la región y abriendo un nuevo capítulo en la historia bíblica y en la vida de Daniel. Bajo el gobierno del rey Darío, el medo que sucedió a Belsasar, Daniel continuó destacándose por su excepcional integridad, su sabiduría administrativa y su lealtad inquebrantable. Su habilidad para gobernar y su rectitud eran tan evidentes que el rey Darío llegó a apreciarlo profundamente y planeaba elevarlo a una posición de autoridad sobre todo el reino, superando a todos los demás sátrapas y gobernadores. Sin embargo, este favor real y la creciente influencia de Daniel despertaron la envidia y el resentimiento de otros altos funcionarios del reino.
Celosos de su posición y temerosos de perder poder ante un extranjero, estos hombres comenzaron a conspirar para encontrar alguna acusación válida contra Daniel, buscando cualquier pretexto para desacreditarlo ante el rey. Pero a pesar de escudriñar cada aspecto de su vida y su administración, no pudieron hallar ninguna falta en él, ninguna corrupción ni negligencia. Daniel era un hombre de principios inquebrantables, cuya integridad era intachable. Frustrados en sus intentos de encontrar una falta real en Daniel, estos conspiradores urdieron un plan astuto, apelando a la profunda fe de Daniel y a la piedad del rey Darío. Se presentaron ante el monarca con una propuesta aparentemente noble y unánime. Lo convencieron de promulgar un decreto real que estableciera que durante un periodo de 30 días, cualquiera que hiciera una petición a cualquier dios u hombre que no fuera el propio rey, sería arrojado al foso de los leones. Halagado por esta muestra de lealtad y quizás sin darse cuenta de la verdadera intención detrás de la propuesta, el rey Darío firmó el decreto, sellándolo con su anillo real, haciéndolo irrevocable según la ley de los medos y los persas. La trampa para Daniel estaba cuidadosamente tendida, aprovechándose de su devoción a su Dios. Al enterarse del decreto real, Daniel no vaciló ni por un momento en su fidelidad. A pesar de la prohibición y del peligro que implicaba, se mantuvo firme en su costumbre de orar a su Dios. Como lo había hecho siempre, subió a la habitación superior de su casa, cuyas ventanas daban hacia Jerusalén, la ciudad santa hacia la cual dirigía sus oraciones. Allí, abrió las ventanas y se arrodilló para orar y dar gracias a su Dios 3 veces al día, como era su hábito constante. Sus enemigos, que lo espiaban diligentemente, no tardaron en presenciar este acto de abierta desobediencia al decreto real. Con una satisfacción maliciosa, corrieron a informar al rey Darío, recordándole el edicto que él mismo había promulgado y acusando a Daniel de transgredirlo deliberadamente. El rey, al escuchar estas acusaciones y darse cuenta de la trágica implicación de su decreto para un hombre al que apreciaba profundamente, se sintió terriblemente afligido. Intentó por todos los medios encontrar una manera de librar a Daniel de la pena impuesta por la ley, pero la irrevocabilidad del decreto medo y persa lo tenía atado de manos. Con gran tristeza y a regañadientes, finalmente se vio obligado a cumplir la ley, y ordenó que Daniel fuera arrestado y arrojado al foso oscuro y temible, lleno de leones hambrientos. Mientras Daniel era llevado al foso, el rey Darío le dijo, con una mezcla de esperanza y desesperación, «Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te librará». Imaginen la angustia y la preocupación que embargaron el corazón del rey Darío durante esa noche terrible. Consciente de la integridad de Daniel y confiando en el poder de su Dios, pasó la noche en vela, sin probar bocado, ni permitir que ningún entretenimiento se presentara ante él. Su mente estaba atormentada por la imagen de su fiel servidor en medio de las bestias salvajes. Al amanecer, con el corazón oprimido por la ansiedad, el rey Darío se levantó apresuradamente y corrió al foso de los leones. Acercándose a la boca oscura y temible, gritó con voz quebrada por la emoción, «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones?» Y entonces, para alivio y asombro indescriptibles del rey y de todos los que lo acompañaban, una voz clara y tranquila se escuchó desde el fondo del foso. Era la voz de Daniel, que respondía con calma y respeto, «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño alguno, porque ante él fui hallado inocente. Y tampoco contra ti, oh rey, he cometido delito alguno, un milagro». Los leones hambrientos, bestias feroces capaces de destrozar a cualquier presa en segundos, no habían tocado a Daniel. El poder divino había intervenido para proteger a su siervo fiel. Lleno de una inmensa alegría y alivio, el rey Darío ordenó de inmediato que sacaran a Daniel del foso.
y al ver a Daniel ascender sano y salvo, sin una sola herida, el rey reconoció plenamente la grandeza y el poder del Dios de Daniel. En un acto de justicia divina, Darío ordenó que los hombres que habían acusado falsamente a Daniel fueran arrojados al mismo foso de los leones, junto con sus esposas e hijos. Y ante los ojos de todos, las bestias salvajes se abalanzaron sobre ellos y los destrozaron en un instante, demostrando la verdad de las acusaciones que habían levantado contra Daniel. El resultado de este increíble evento fue que el rey Darío promulgó un decreto para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, ordenando que temieran y reverenciaran al Dios de Daniel, reconociéndolo como el Dios vivo y eterno, cuyo reino no sería destruido jamás y cuyo dominio perduraría por todas las edades. Y así, a través de una vida marcada por desafíos constantes, intrigas palaciegas y milagros asombrosos, la historia de Daniel en los cambiantes paisajes bíblicos de Babilonia y Persia nos lega un poderoso testimonio de fe inquebrantable, integridad inquebrantable y la demostración palpable del poder protector de Dios para aquellos que confían plenamente en Él, incluso en los entornos más hostiles y peligrosos. La historia de Daniel es mucho más que relatos de sueños misteriosos y encuentros con leones. Es una profunda lección sobre la valentía en la adversidad, la fidelidad a los principios divinos en medio de la presión cultural y política, y la certeza de que la fe genuina puede transformar incluso los paisajes más oscuros de nuestras vidas, iluminándolos con la luz de la esperanza y la providencia divina. Hemos recorrido un camino lleno de aprendizaje y asombro a través de la vida de Daniel. Que su ejemplo de fe y valentía nos inspire en nuestro propio caminar. Si este video resonó con ustedes y desean profundizar en más historias bíblicas y curiosidades, los invitamos a suscribirse a Creciendo con Cristo. Y si encontraron valor en este contenido, un me gusta sería una gran manera de compartirlo con otros. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.